continuo, pues consumen la materia orgánica presente en el agua residual del afluente. Este diseño, pues, de tratamiento de agua residual se hizo paralelo, separando el caudal en 8 tratamientos paralelos, de acuerdo al documento que decíamos. Los datos iniciales, la concentración de EBO en el efluente es de 20 miligramos sobre litros, la concentración inicial de la EBO en el afluente es igual a 228,67 miligramos sobre litros, el caudal es igual a 0,0065625 metros cúbicos sobre segundo, el número de etapas que propusimos fue 10, el diámetro es de 8 y la temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, para la fracción de los discos sumergida, pues el criterio que existe es del 40% como tal. El caudal que el ingeniero nos dio como inicial, pues es de 52,5 litros sobre segundo, en lo cual hicimos una conversión, lo convertimos a metros cúbicos sobre segundo, pero aquí hicimos otra operación, bueno, cogimos ese resultado de caudal metro cúbico sobre segundo, lo dividimos en 8 porque en el diseño que propusimos, el caudal se dividió en 8 tratamientos paralelos. Entonces, este es el caudal que les nombré al inicio. Está la fórmula de la DBO, o sea, es la concentración de la DBO del efluente para determinarla, pero en este caso nosotros ya la propusimos, ¿sí? Entonces, que en este caso fue de 20. Esta es la fórmula en caso tal, pues, de que pues, toca hallarla, ¿no? Entonces, pues nosotros la pusimos porque de ahí se halla la carga hidráulica. Entonces, la carga hidráulica, que va a ser Q minúscula, elevado a la 0,5579, que es constante, igual a la concentración de la DBO del efluente por Euler de 0,32, que es constante, por N, pues que es el número de etapas, por la temperatura elevado a la 0,2477, que es constante, sobre 84,7, que también es constante, por la concentración de la DBO del afluente, elevado a la 0,3163. Entonces aquí pues podemos observar el despeje de la fórmula. Bueno, esta es la fórmula para hallar la eficiencia del tratamiento, que es igual a la concentración de la DBO del afluente menos la concentración de la DBO del efluente sobre la concentración de la DBO del afluente. Ahí pues reemplazamos los datos y esta es nuestra eficiencia. Pues lo pasamos a porcentaje, que va al 91,25%. Bueno, como había nombrado anteriormente, el diseño de los biodiscos en serie, pues está con 10 etapas y a una temperatura de 25 grados centígrados. Aquí vemos la carga hidráulica. Señor. Vamos a esperar a que lo reemplace de ecuación a ver si quieres. Ok, no le estoy. Sube un poquito para ver la ecuación original cómo era. Ay. Listo. Baja otra vez ahí con los datos. Bueno, nuestra carga hidráulica fue 4,4725 metros sobre día. Carga hidráulica es igual a la relación del caudal y el área de los discos sobre los discos. Entonces, Estás hablando con el micrófono apagado. No se lo apagué porque es para que espere a que obtengamos el cálculo. Sí, porfa, que revisemos las. ¿Lo pueden subir, por favor? Con el micrófono apagado. Estoy viendo. Lleva una hora llorando con el micrófono apagado.
Por favor. Empezar desde el final. Sí, porque vamos a empezar desde la página. Presten atención. Desde el comienzo. Recuerden la ecuación donde tienes el Q. ¿Dónde está el Q? Ahí. No, más abajito. Abajo. Abajo para el otro lado. Ayuda. Señor. Que estamos tratando de ver si la oración da eso. Ahí es 84. Sí, sí me da eso. 228,67 elevado a 131,63. Todas estas ecuaciones de listos, todos esos parámetros pues, son empíricos porque realmente eso es una tecnología que desarrollaron por allá unos magos y como no hay ecuaciones ni nada de eso, pues le toca a uno usar los criterios que da los que no desarrollan. ¿Eso qué es? Por 228,77. Listo, Yolanda, pueden seguir. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces aquí despejamos esta fórmula de la carga hidráulica para determinar nuestra área superficial, que va a ser igual al caudal sobre el área la carga hidráulica. ¿Sí? Entonces el área superficial pues, va a ser igual al caudal en metros cúbicos sobre segundo. Hicimos una conversión de 86.400 segundos sobre un día sobre la carga hidráulica que fue de 4,4725 metros sobre día, entonces para un área superficial de 126,8 metros cuadrados que va a requerir los biodiscos en cada etapa del diseño. Esta es la fórmula de la carga orgánica que se obtiene pues para el tratamiento, entonces es la concentración de la DBO del afluente por el caudal. Entonces ahí reemplazamos, hicimos también una conversión de unidades y nos dio una carga orgánica de 129.665,9 gramos de DBO sobre día. La segunda, la orgánica superficial del diseño, en este caso nos la propusimos que de la DBO sobre metro cuadrado por segundo. El área total requería de los de ecuación igual a la concentración orgánica sobre la carga orgánica de la carga orgánica superficial. Ahí podemos observar los datos para una área total del disco 32,8 metros cuadrados. Como había mencionado anteriormente, el diámetro para el número total de discos de la siguiente manera. Número total. Soy la única que está escuchando recortado. Al área total del disco sobre 2 por el área 1 del disco. Entonces, ahí pues bueno, para que reemplazamos la fórmula. Recortado, pero como ustedes no dicen nada, yo me imagino que allá los virtuales están sumamente bien. No, profe, también se escucha entrecortado, pero no quería interrumpir. Si quieres yo continúo. Bueno, sí, súbele un poquito, por favor. Bueno, pues mi compañera básicamente lo que nos estaba diciendo era que íbamos a hallar el área total requerida de discos y pues ahí se emplea esta ecuación donde utilizamos la carga orgánica que habíamos hallado sobre la carga orgánica que se propuso, que ella mencionó anteriormente que era de 20 y nos dio pues 6.482,8 metros cuadrados.
Como dijimos al inicio, que íbamos a utilizar un diámetro de 8 metros, pues lo que vamos a hacer aquí es, usando ese diámetro, vamos a calcular el número total de discos, y para ello, pues, utilizamos esta fórmula donde vamos a usar pues, el área total requerida que se halló anteriormente, y se divide sobre 2 por pi cuartos por el diámetro, pues en este caso para hallar esa A1D, que está entre paréntesis que vemos, por ambos lados del disco. Entonces eso nos da un total de discos de 64,5 discos. Como dijimos también que se van a emplear 10 etapas, que va a ser N mayúscula, pues el número de discos en cada etapa es de, bueno, acá vemos la fórmula, número de discos sobre etapa, número total de discos sobre N, que ya sabemos que es 10, que son 10 etapas, entonces utilizamos 64,5 discos que nos dio anteriormente sobre 10, nos da 6,45 discos por etapa, o sea, ojo, eso es por etapa que va a tener esos biodiscos como tal. Y en total, pues se va a obtener el total, se van a obtener 64 discos, finalmente para el diseño de este tratamiento que estamos proponiendo. Seguidamente, pues vamos a hallar la longitud total de discos, o LD en este caso, en una de las etapas. Entonces, para este caso utilizamos el área superficial que se halló inicialmente, que es de 126,8 metros cuadrados, sobre pi por el diámetro. Entonces, ahí vemos pues la fórmula, el diámetro pues ya hemos mencionado que es de 8 metros, y nos da una longitud total de los discos de 5,045 metros. Luego hallamos el espesor de cada disco que se requiere, la E minúscula, a partir de esta ecuación, donde empleamos pues la longitud sobre el número de discos por etapa, acá es por etapa. Entonces utilizamos lo que nos dio anteriormente, la longitud que fue de 5,045 metros sobre 6, que fue el número de discos por etapa, y nos da un espesor de 0,84 metros. Baja por sí. La longitud de los biodiscos en cada etapa, va a ser pues en cada etapa, vamos a emplear esta fórmula que va a ser el espesor por el número de discos, o sea, lo que nos dio anteriormente, que fue 0,84 metros, por el número de discos, que ya lo habían mencionado, que fueron de 6, y nos da una longitud de biodiscos en cada etapa de 5,04 metros. Acá pues decimos que como la longitud del tanque se va a realizar a 1 metro mayor a la longitud que se requieren de los discos, se va a dejar un espacio libre de 50 centímetros antes y después de los discos. Entonces vamos a hallar la longitud del tanque de cada etapa. Entonces para ello pues usamos esta fórmula que es L mayúscula igual a la L que hallamos anteriormente, más 1, o sea 5,04, el que hallamos de longitud de biodiscos en cada etapa, más 1 nos da 6,04 metros por etapa. Entonces hay que tener cuidado acá. Y la longitud total, pues escoger el número de etapas, en total que son 10, que ya lo hemos mencionado, por ese valor, y nos da 60,4 metros de longitud total de sus biodiscos. Se va a diseñar, pues como mencionó mi compañera al inicio, una fracción sumergida del 40%. Entonces, esta fracción, baja por favor. Entonces, pues hay una relación que vimos pues en lo que consultamos para una relación, y pues nos va a permitir, gracias a esa relación, hallar la profundidad sumergida del biodisco, R minúscula, que va a ser igual a 0,890, esto es constante, este valor, por R, que son el radio, prácticamente como el diámetro es de 8 metros, pues el radio va a ser de 4 metros, y nos va a dar pues una profundidad sumergida del biodisco de 3,56 metros. La distancia mínima que debe ir entre el biodisco y el fondo del tanque pues va a ser de 0,05 metros. Esto lo encontramos pues en el método que encontramos, y como tal pues vamos a utilizar una profundidad del tanque o un H de 3,70 metros, un ancho de tanque de OT de 8,50 metros, para obtener una sección libre de 25 centímetros a cada lado del disco con respecto a las paredes del tanque. Entonces con esto vamos a poder hallar el tiempo de retención hidráulico por etapa. Acá hay que tener cuidado que se van haciendo los cálculos por etapa en biodiscos. Entonces pues ahí vamos a hallar el volumen con esas
unidades que mencioné anteriormente, la profundidad y el ancho del tanque IL que nos había dado anteriormente. Entonces utilizamos 3,70 metros por 8,5 metros por 6,04 metros y lo dividimos en el caudal inicial, que fue el que dividimos en 8, que fue el caudal pequeño, nos da un tiempo de retención de 28.946 segundos. Lo vamos a convertir a horas, pues utilizamos esos factores de conversión de un día sobre 86.400 segundos y de que 24 horas pues tiene un día y nos da un total de 8,04 horas. O sea que este tiempo de retención hidráulico por etapa, como he mencionado anteriormente, va a ser de 8,04 horas. Baja, por favor. Y pues acá el dibujo que el ingeniero nos había pedido inicialmente que mostráramos como tal, pues así es como generalmente uno encuentra un sistema de biodiscos. Aquí claramente se ve pues por etapa cómo es, un conjunto de discos puede estar en serie o en paralelo. Cuando es en paralelo pues va a estar, como su nombre lo dice, en paralelo al eje del disco. Y baja porfis. Y aquí pues vemos otro dibujo donde están pues también las etapas, está el eje, que hemos mencionado, a veces pues tienen integrados un sedimentador o a veces no va integrado el sedimentador, eso depende pues si el caudal es pequeño o no. Y también hay que tener muy presente que la temperatura en el caso de biodiscos no debe ser inferior a 13 grados porque eso pues puede afectar bastante el rendimiento del sistema. Y también en cuanto a la carga orgánica como tal, y tampoco pues puede ser mayor a 30 grados, porque pues eso nos va a perjudicar, por eso nosotros propusimos una temperatura de 25 grados. Y la bibliografía que nosotros utilizamos, por si quieren revisar, puede, pues una tesis de grado, un diseño que propuso un muchacho en Ecuador, y pues eso era todo para el tema de biodiscos. No dijeron nada, yo creo que esto está clarísimo. No hay parámetros de Inge, también cabe resaltar que para el caso de biodiscos, señor, también quería decir otra cosa. Nosotros utilizamos el método GU, hay otro método que es el método STILS. O sea, para el caso de biodiscos, pues se han propuesto unos métodos, porque como su merced mencionó anteriormente, pues es una tecnología que no se ha utilizado en Colombia. Entonces nosotros nos guiamos por este método, pero si quieren ampliar un poco, pueden consultar el método STILS. También por este método se pueden hallar también estos valores, carga orgánica, carga hidráulica, y pues por etapas. Generalmente estos cálculos se hacen por etapas. Muchas gracias. Oye, todos saben la ecuación. Tiene como guía. Pues ahí está el procedimiento, es el método que le están dando. No maldita sea si estas ecuaciones son empíricas. Pasar por cosas sencillas. No ponga el tanque. No, si no tiene que llamar el poder. Igual tiene que hacer eso. Bueno, preguntas. Ahí yo me he dejado de grabar. ¿Sí? ¿Ya?